Hola, buenos días, bienvenidos todos a nuestra escuela dominical de la Iglesia del Redentor en Miami, Florida. Estamos dando la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento, en esta transmisión, y todos aquellos que lo verán posteriormente. Que el Señor sea bendiciendo sus casas, sus vidas, y podamos compartir en esta mañana una parte de la palabra, una parte de las escrituras que van a bendecir nuestro corazón y nuestra vida a través de esta escuela dominical. Para contextualizar un poco lo que hemos venido hablando en los otros capítulos del libro, Pablo escribe a los Gálatas ya que eran gentiles convertidos al cristianismo en el primer siglo de la era cristiana. Estos gentiles habían recibido al Espíritu Santo, habían recibido el perdón de sus pecados, habían recibido esa nueva vida, pero ahora habían un grupo de personas llamados los judaizantes, que más adelante vamos a recordar de quiénes son o de qué se trata, pero estos judaizantes estaban logrando llevar a los Gálatas a una desviación del propósito de Dios con el que el Señor los había llamado, y la salvación que ellos habían recibido ahora estaban tratando de mezclarlas con las obras de la ley para poder estar a tono con los judíos que se habían convertido también al evangelio. Así que Pablo escribe esta carta a los Gálatas tratando de enseñarles cómo la ley había cumplido ya su propósito, cómo la ley, sin ser mala en el Antiguo Testamento, había cumplido ya un propósito con un pueblo en especial a quien Dios le había dado esa ley, que eran los judíos, pero que ahora ellos, siendo gentiles y habiendo llegado al Señor ya no en la época de la ley, sino en la gracia después del pacto hecho por el Señor Jesús, no necesitaban las obras de la ley o no necesitaban hacer obras para alcanzar su salvación, sino que meramente a través de la gracia la podían obtener. Allí vamos en este estudio del libro, y hoy nos corresponde hablar del capítulo 5, como ya se los dije, el cual se ha titulado Libres en Cristo. Como primera medida en el desarrollo de esta lección, el capítulo 5 de la carta a los Gálatas no se puede desligar del mensaje completo de la carta, ¿sí? Aunque nosotros hoy podamos predicar en un momento dado del capítulo 1, del capítulo 5 o del 6, o inclusive de una sola parte de la carta, para entender el mensaje global tenemos que estudiar la carta en su conjunto y entender qué es lo que Pablo en conjunto quería hablarles. Pablo venía explicándole a un grupo de personas que eran gentiles. En clases pasadas aclaramos que gentil es toda aquella persona que no pertenece a la raza judía, que no pertenece al grupo nacido dentro del pueblo de Israel. Así que los Gálatas eran personas de Galacia que se habían convertido al cristianismo, y ahora eran gentiles convertidos al cristianismo. No tenían mucha información acerca de todo lo de la ley, de toda la historia de la promesa de Dios hecha a Abraham, de cómo ellos como gentiles pasaban a ser hijos de la promesa, que fue la clase pasada. Pues bien, Pablo necesita seguir hablándoles a ellos acerca de estas cosas, afirmando esas verdades que ya les había dicho. Vamos a leer cómo inicia el mensaje de este capítulo 5. Vamos a leer en la versión NTV, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Por tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús,
De nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. En el capítulo anterior, Pablo les había explicado los dos pactos a los que Dios había sometido o había brindado a la humanidad para dar la salvación. El primer pacto era el pacto de la ley, aquel que era necesario hacer cosas, hacer esfuerzos humanos para obtener una salvación, para obtener un perdón o para mitigar un poco la ira de Dios por el pecado del hombre. Pero ese pacto de ley era ineficaz, era imperfecto para dar salvación eterna o para dar un perdón para siempre. Pues bien, Cristo había venido, había entregado su vida en sacrificio y había sido ese cordero del nuevo pacto. Así que todo aquel que llegaba a Cristo, que aceptaba a Cristo como su Señor y Salvador, entraba con Dios en un nuevo pacto, dejando el pacto de la ley y entrando en ese nuevo pacto en Jesús, que ya no necesitaba más de esfuerzos humanos para lograr la salvación, sino que todo el esfuerzo y todo lo había hecho ya Cristo, y solo con aceptarlo, con pedir perdón por los pecados y aceptar esa nueva vida que Cristo ofrecía, se entraba en ese nuevo pacto y se era galardonador de la salvación y tener el derecho de ser hechos hijos de Dios. En este capítulo 5, Pablo les exhorta a permanecer firmes en la libertad que Cristo les había dado. ¿Y qué es eso? Si no es otra cosa más que decirles, no se dejen desviar. ¿Sí? La firmeza, tengan bases sólidas. Yo les estoy dando bases sólidas para que ustedes puedan permanecer firmes en esa libertad y no se dejen desviar ni para un lado ni para el otro, y no se dejen mover, no se dejen socavar sus cimientos de la verdad que yo ya les he enseñado. ¿Sí? Pero Pablo les está aclarando que esa libertad que ellos habían tenido no estaba en el nombre de Pablo, no era en el nombre de ninguno de los apóstoles, era en el nombre de Cristo. Y por eso tenían la convicción, podían tener la convicción y la seguridad de que no iba a fallar aquello en lo que ellos habían creído. Cuando tú crees que estás firme en algo es porque tienes convicción y tienes seguridad de ese algo. Pues Pablo les está diciendo, la seguridad y la convicción no la estoy dando yo, la está dando Cristo, que fue el que hizo la obra y fue el que logró el perdón de los pecados. Otra cosa que Pablo les está diciendo es que al ser justificados por la fe y tener la firmeza en Cristo, podían resistir la tentación de entrar en el juego de la ley que estaban queriendo proponerles a ellos los judaizantes. Y aquí quiero que recordemos lo que en clases pasadas hemos estudiado de quiénes son los judaizantes. Los judaizantes eran un grupo de judíos convertidos al cristianismo en el primer siglo que querían imponer el cumplimiento de la ley de Moisés a todos los que se convertían al evangelio y que no eran de raza judía, enseñando que si no cumplían la ley no habría salvación. Insistían estos judaizantes en que además de la fe en Cristo que Pablo ya había predicado, era necesario circuncidarse y aceptar otros aspectos de la ley judía a fin de obtener la salvación. Aclarando quiénes son estos judaizantes, entonces podemos entender cómo Pablo les dice, necesito que ustedes estén firmes en lo que yo les enseñé a través de la obra de Cristo, y que estos judaizantes, que estos judíos que pueden tener una buena intención porque ellos han caminado bajo la ley y les es muy difícil dejar del todo la ley para aceptar todo lo que Jesús ahora ofrecía solo por gracia, solo por creer, solo por la fe. Pero Pablo les dice, ustedes no aceptaron a Cristo por la ley, ustedes aceptaron a Cristo por gracia. Así que firmes en esa gracia, firmes en esa decisión que ustedes han tomado. Si ustedes creen que necesitan a la ley para ser salvos, entonces ya no necesitarían a Cristo. Es lo que les está diciendo en el pasaje que acabamos de leer. De nada les sirve Cristo si ustedes van a ir a circuncidarse. No porque la circuncisión ahora sea pecado, no.
Pero si se circuncidan, le están diciendo: Jesús, tu obra es ineficaz y por eso nosotros necesitamos hacer obras para ser salvos. Y claramente Pablo les había enseñado que en Jesús estaba completa toda la obra de salvación y no era necesario adquirir otros compromisos como obras de la ley para ahora ser salvos. Si los Gálatas decidían que necesitaban la ley como medio de salvación, estaban desligándose de Cristo, tomando un camino insensato y desconfiando de la obra y eficacia de la cruz de Cristo. Solo la fe sirve para alcanzar la salvación, es lo que Pablo les está diciendo. Y puesta esa confianza en la fe que recibimos por el amor de Cristo en la cruz del Calvario hacia toda la humanidad. Esa es la primera parte de este pasaje, que Pablo está recalcándoles a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con la que fuisteis llamados. Estad firmes en esa libertad, porque Jesús, que les dio la libertad, no es el que les está enseñando ahora otra cosa. Son los judaizantes. ¿Y ustedes a quién le van a hacer más caso? ¿A la obra de Jesús y a lo que dejó enseñado Jesús? ¿O a otras personas que vienen a enseñarles ideas humanas y que vienen a colocarles sobre ustedes yugos que los quieren esclavizar porque son simplemente leyes y reglas humanas que ya quedaron? Pablo continúa diciéndoles a partir del versículo 7: ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor nos guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara la salvación que es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Como me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos. Antes de comentar el mensaje de estos siguientes versículos, yo quisiera que ustedes vean este video que dura unos segundos. Dominierende Läuferin der 90er bezeichnet, und dann war sie noch ganz unter dem Eindruck dieses Rennens offenbar, als sie die Anlaufbahn von Kofi Amor-Bra im Weitsprung kreuzte. Ja, da schreit man: pass auf, aber sie weiß nicht, wohin sie hingucken soll. Oh, das sah bös aus. Kofi Amor-Bra nahm Anlauf zu seinem 4. Versuch, aber ich kann Sie beruhigen, liebe Zuschauer, beide. Estas caídas o estas interrupciones que tienen estos atletas en sus carreras es la forma como Pablo estaba viendo a los Gálatas, porque les dice: ustedes venían corriendo bien, ¿qué les pasó? Como vimos en los videos, personas que venían muy bien en una carrera, en una competencia, cuando menos piense, alguien se les atravesó, los hizo tropezar, los hizo caer, y bueno, los atletas de estos ejemplos arrancaron nuevamente su carrera y continuaron. Pablo les estaba diciendo a los Gálatas: yo quiero que ustedes me expliquen quién fue el que se les atravesó en su carrera, que ustedes venían corriendo muy bien. En pocas palabras les dice: ustedes empezaron muy bien su vida de evangelio, llenos del Espíritu Santo, llenos del fruto del Espíritu Santo, de la llenura, del bautismo posiblemente, pero ahora están echando unos pasos hacia atrás. Como cuando nosotros le decimos a alguien: ¿qué te pasa? Si tú avanzaste 10 pasos, ¿vas a dar 10 y te vas a regresar 11? Pablo más o menos les está diciendo de esta manera y los compara con el atletismo, porque era
En la época del Imperio Romano era muy común todo lo que son juegos, era heredado esos juegos de los griegos, y los romanos sabían muy bien, y todos los del Imperio Romano sabían muy bien acerca de las carreras, y Pablo utiliza este ejemplo para hacerles entender a ellos cómo es posible que empezando bien una carrera vayan a tropezar, vayan a interrumpirla o a dejar de correr de la manera correcta por culpa de los judaizantes, que son aquellos que estaban atravesándoseles a ellos en su carrera. Ustedes corrían bien la carrera de la fe. ¿Quién les impidió seguirla? Pues bien, fueron aquellos judaizantes. Los judaizantes estaban colocando obstáculos en la carrera de la fe de los gálatas. Y era necesario que Pablo escribiera esta carta para que los gálatas volvieran una vez más a afirmarse en las verdades y empezar a rechazar todo aquello que no era de parte de Dios, toda aquella enseñanza que estaba desviándolos a ellos del propósito. Pablo les dice que él está seguro, que Pablo tiene la fe puesta en el Señor, que Dios no los dejará moverse, que la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo los iba a ayudar a permanecer, y que sin duda alguna el Señor iba a tomar cartas en el asunto para hacer algo con aquellos que los estaban intentando desviar. En pocas palabras, era el deseo de Pablo y era la confianza que Pablo tenía, que el Señor estaba al control del asunto y que Dios no iba a dejar que ellos, habiendo empezado bien, fueran a terminar su carrera mal. Por eso, en cuanto a las enseñanzas torcidas o equivocadas que los estaban desviando, Pablo les dice: vuélvanse a centrar en toda la verdad, en todo lo que es verdad. En eso piensen y en eso sigan ustedes caminando. Los judaizantes o los que estaban queriéndolos dividir a ellos o haciéndolos apartar o inclusive colocarse en enemistad con Pablo, iban a recibir su justo merecido, su justo castigo o su justa corrección de parte de Dios, porque recordemos que estos judaizantes también eran cristianos, eran judíos cristianos que estaban equivocados, que estaban un poco enseñando una herejía, ¿sí? Por equivocación y por ideas del judaísmo en su cabeza, pero también eran creyentes con los cuales Dios iba a tratar en su momento para hacerlos volver al buen camino. Hoy nos encontramos con muchos falsos maestros, con muchos falsos predicadores que también quieren contaminar el evangelio. También quieren contaminar el mensaje que está en la palabra de Dios, el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, que también quieren añadirle al mensaje de Jesús obras para lograr la salvación, cuando la palabra de Dios nos dice que no. Y recuerden otra ilustración que acabamos de leer. Miremos esta imagen. ¿Qué le dice a usted esta imagen? ¿Alguno ha llegado a preparar pan? ¿Ven cómo para leudar una masa solamente se necesita un poquito de levadura? Miren cómo en esta primera imagen solo este poquito de levadura colocaba en la masa. En la segunda imagen lo que ha logrado, ¿cuánto creció esta masa por un poco de levadura? Pues es la enseñanza que Pablo les está diciendo. Mire cómo Pablo utiliza cosas del contexto de lo conocido para enseñar y traer experiencias espirituales al entendimiento. Pablo les está diciendo que ese poquito de levadura, que eran las enseñanzas una y otra de los judaizantes, estaban dañando o estaban leudando todo el conocimiento que ellos tenían. Y que además de eso, cuando decidían practicar, aunque fuera una o dos o tres pequeñas prácticas del judaísmo, entonces iban a tener que practicarlo completamente y estarían totalmente fuera de orden de las enseñanzas de Jesús y de la doctrina. Hoy nosotros también debemos tener cuidado, porque un poco de levadura puede leudar toda la masa. Un poco de doctrina falsa puede dañarnos y hacernos caer en dañar toda la doctrina. Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque los seres humanos podemos llegar y caer en momentos en los que aplicamos nuestros
conocimientos personales, nuestras ideas personales, nuestras experiencias personales y quererlas volver una doctrina. Y eso es incorrecto. No aceptemos nunca que alguien pretenda venir a vendernos como palabra de Dios una idea que él tiene en su cabeza, que ni siquiera está respaldada por la Biblia. Si alguien te enseña algo que no está en la palabra de Dios, entonces dile, esa es una idea humana que a ti te ha funcionado, es una idea humana, es una experiencia humana de algo que tú has desarrollado con Dios, que no es pecado, que es muy bueno, pero no me vengas a imponerlo a mí como una doctrina bíblica o como una obligación o como que si no lo hago, entonces estoy pecando. Si la Biblia dice que algo es pecado, será pecado en todas las costumbres, en todos los ámbitos, en todas las culturas. Eso es inamovible, son los inamovibles de Dios, son aquellas enseñanzas bíblicas que no tienen condiciones. Pero hay otras enseñanzas que no siendo malas, hay otras costumbres que no siendo malas, hay otras reglas, normas y estructuras que no siendo malas son estructuras humanas, que las hemos necesitado, sí, que se tienen que consolidar para formar los grupos y para que todo funcione de la mejor manera y para que las personas logren tener disciplina y logren encajar dentro de un equipo, dentro de un grupo, y todo eso es perfecto y lo debemos atender y lo debemos cumplir y lo debemos obedecer para cuando formamos parte de una familia, cuando formamos parte de una iglesia en donde nos estamos congregando. Pero lo importante es ser claro en qué es bíblico y qué no es bíblico. El peligro que estaban corriendo los Gálatas también lo corremos hoy en día, y por eso la palabra es tan pertinente para nuestros días, porque debemos estar al pendiente de no dejar que la palabra de Dios sea contaminada, de no dejar que el mensaje verdadero sea infiltrado y sea contaminado. ¿Cuántas veces hemos visto en las diferentes redes sociales que se nos condicionan, por ejemplo, el perdón de los pecados, que se condiciona, por ejemplo, el milagro? Cuando Jesús cobró por un milagro, cuando Jesús pidió que se sembrara para que un milagro se diera, y hoy en día vemos a través de diferentes medios que se condicionan los milagros a la ofrenda que tú envíes por el milagro. No es así, no es bíblico. Si tú quieres ofrendar, si tú quieres sembrar, si tú quieres diezmar, tú estás obedeciendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero jamás como una condición. El diezmo no es un negocio con Dios. La ofrenda no es un negocio con Dios. El diezmo es obediencia a un estatuto colocado por Dios. Y la ofrenda es gratitud de mi corazón para el Señor. Pero jamás Dios vendió un milagro. Jamás Dios vendió el perdón de los pecados. Jamás Dios condicionó el perdonar y el amar a un acto del ser humano. El amor y el perdón de Dios son dados a todos, indistintamente, porque su amor es inagotable y su perdón no tiene fin. Luego Pablo continúa diciéndoles, bueno, estar firmes en la libertad. ¿Pero para qué es esa libertad? Y él les dice, es para servir con amor. Leamos los versículos 13 al 15. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Varias cosas importantes descubrimos en estos 3 versículos. Lo primero que Pablo les dice es que la libertad que tienen en Cristo no es una excusa para el libertinaje. No es una excusa para decir, oh, wow, somos libres en Cristo, ahora todo lo que hagamos es válido, todo lo que hagamos no. Hay una palabra de Dios, hay un comportamiento moral, hay un comportamiento espiritual, hay unas leyes espirituales que no es la ley del Antiguo Testamento, pero sí son normas.
y especificaciones espirituales bajo las cuales nos tenemos que conducir nosotros, porque Cristo nos dejó ejemplo. Nos dejó ejemplo de santidad, nos dejó ejemplo de una vida moral correcta, de una vida familiar correcta, de una vida espiritual correcta. Entonces Pablo les está diciendo, hey, Gálatas, no les estoy diciendo ahora que ustedes son libres y que pueden hacer lo que quieren. Les estoy diciendo que ustedes son libres del yugo de la ley para ser salvos. Pero no se puede utilizar esta libertad que Cristo nos ha dado para hacer lo que queramos y fallarle ahora a Él, sino para agradarlo a Él en todo. Y ese agradarlo a Él en todo tiene que ver con el servicio. Y les dice, no utilicen la libertad con la que Cristo los llamó para ocasión para el libertinaje, para justificar su pecado. Más bien, sírvanse los unos a los otros en amor. ¿Saben por qué? Porque el amor es la base de todo el mensaje bíblico. Porque Dios es amor. Y porque en amor y por amor fue que vino a morir en la cruz Cristo. Y en ese amor es que nos llama a nosotros a servir. En esa capacidad de amar al otro, en esa capacidad de servir indistintamente, sin importar ni la condición, ni la raza, ni si es hombre o mujer, si es esclavo o libre. Esa libertad que Cristo les había dado tenía una base y era ese mandamiento que Jesús había dicho. ¿Recuerdan cómo Jesús en los evangelios les dice que toda la ley y todo lo que habían recibido como enseñanza se resumía básicamente en dos mandamientos? Uno, el amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Pues bien, ahora Pablo les recuerda ese mandamiento y les dice, en ese mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo tiene que estar basado su servicio a los demás. Cuando leemos el versículo 15, podemos notar que pareciera que había problemas interpersonales, porque les está diciendo Pablo, no se muerdan los unos a los otros, no se consuman los unos a los otros, porque van a terminar destruyéndose. Y el amor de Dios no es para eso, y la libertad en Cristo no es para eso. No es para dañarse los unos a los otros, ni en casa, ni con los vecinos, ni con el que no es de la iglesia, ni con el que no sea parte de la iglesia. No, él está diciendo al prójimo, ¿sí? No se maten los unos a los otros, ya tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente, como pueden acabar una persona con otra, moralmente, ¿sí? Cuando se difama, cuando se habla, no sé cuáles problemas había en medio de la iglesia, pero definitivamente Pablo les está escribiendo en ese versículo 15, por favor, no es el orden de Dios esto que está sucediendo. No se consuman los unos a los otros. Dice, no se devoren los unos a los otros, no se muerdan los unos a los otros, porque podrían terminar destruyéndose. Y en la tercera parte o la parte final que Pablo habla a los Gálatas, él está ampliándoles un poco más el panorama, porque les dice, ya les hablé que estén firmes en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Ya les dije para qué es esa libertad, que es para que sirvamos unos a otros dentro del cuerpo de Cristo. Pero ahora quiero decirles que esa libertad y ese servicio debe ser direccionado por el Espíritu Santo. Solos no podríamos hacerlo. Recordemos cómo en el versículo 13 les dice que no es ocasión para darle libertad a las conductas pecaminosas o al libertinaje. Pues ahora en esta porción Pablo está explicándoles o está desglosando a qué se refería él con esas conductas pecaminosas, a qué se estaba refiriendo él cuando les decía que no le dieran libertad a su carne o no tuvieran libertinaje con sus deseos humanos. En estos siguientes versículos del 16 al 21 está en realidad Pablo entregándoles la clave de poder vivir en el Espíritu, la clave de poder entender la guerra que se vive internamente en todo ser humano. Leamos. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por impulsos de la naturaleza pecaminosa,
la naturaleza pecaminosa, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En estos primeros versículos de la última parte, Pablo les está abriendo un panorama y diciéndoles, mire, esto es lo que produce nuestra naturaleza. Esto es lo que es el ser humano sin Dios. Esto es lo que produce la naturaleza heredada del pecado de Adán y de Eva. Y está en nosotros desde que nacimos. Y está en nosotros como seres humanos. Y solo el poder de Dios lo puede controlar. Porque humanamente no seríamos capaces, es lo que Pablo les está diciendo. Esa lucha que hay entre hacer algo bueno, pero gana más el hacer lo malo. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del ser humano. Y eso no le pasaba solo a los Gálatas. Nos pasa a mí y a usted. Nos pasa todo el tiempo a todos los creyentes, no importa la raza, no importa el estatus social, no importa la cultura en la que se levante, todo ser humano tiene esta herencia de pecado. Todo ser humano sale a flote esta situación y cuando llegamos a Cristo es la lucha del creyente en sujetar esas obras de la carne, esas obras, esos impulsos humanos, y aquí no están todas. Él dice, y cosas semejantes para no hacer la lista mucho más larga. Pero todo esto está impreso en el ser humano y solo el Espíritu de Dios puede controlarlo. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a controlar todas esas obras de la carne que narra o que está explicando el apóstol a los Gálatas. No podemos solos, es imposible controlarlas solo. Por eso necesitamos al bello Espíritu de Dios en nuestra vida. Además, Pablo está explicándoles que esa lucha constante es real y que no entregar el dominio y el gobierno al Espíritu va a hacer que el resultado de nuestra vida sean equivocaciones, sean malas decisiones, sean frustraciones por no poder agradar a Dios y sobre todo que no importando las buenas intenciones que tengamos, vamos a terminar haciendo lo malo. Pablo en otra de sus cartas dice, porque lo que deseo hacer es lo que no hago. Y precisamente lo que no quisiera hacer es lo que termino haciendo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Era parte de una de las cartas de Pablo. Y aquí está afirmándolo nuevamente. Está diciendo, porque la lucha es tan fuerte que si no proveemos a nuestra vida de la ayuda del Espíritu Santo, si no nos abrimos a dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros, si no buscamos las cosas espirituales, si no caminamos en las cosas espirituales, va a ganar la carne y van a ganar todas estas obras. Pero aquí hay algo que yo quiero hacer énfasis y que tengamos claro. Son obras de la carne y no son demonios. Por muchos años yo he escuchado personas reprender obras de la carne como si fueran demonios y echar fuera cosas que son producto del ser humano. Yo estoy de acuerdo que el enemigo conoce cuáles son nuestras debilidades. Es verdad. El enemigo lo sabe. Él te va a tentar. Él va a colocarte en bandeja de plata ocasiones y momentos para que tú caigas.
Pero las cosas que están saliendo de ti no son demonios, no son posesiones, porque es una forma del creyente librarse de la culpa. Es una de las formas del creyente decir, ay, pobrecito de mí. Lo que pasa es que el diablo me llevó a hacer esto. Lo que pasa es que hay un demonio que viene y me molesta y hace que yo reaccione de tal manera. Pablo no está metiendo por ninguna parte las obras de las tinieblas en este pasaje. Si usted analiza y lo lee con mucho cuidado y detenimiento, Pablo todo el tiempo está diciendo, manifiestas son las obras de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Todas estas cosas que hemos leído no han salido como producto de una influencia demoníaca, han salido como producto de una naturaleza pecaminosa, de unos deseos, de unos anhelos humanos de reaccionar así frente a tal o cual situación. Y la forma de luchar en contra de esto es reconocerlo, es decirle, sí Señor, soy pecador, sí Señor, yo hice esto, yo hago aquello, yo hago esto otro, pero quiero dejar de hacerlo y necesito de la ayuda del Espíritu Santo. Ese texto bíblico en otras versiones de la Biblia se va a encontrar con otra forma de llamar los mismos pecados, pero esos pecados y esas condiciones, vuelvo y repito, y quiero ser enfática, no tienen que ver con demonios que poseen a una persona y la llevan a hacer eso. Tiene que ver con una obra de la carne, que el enemigo está utilizando cosas externas para hacer que de ti broten esas obras de la carne. Y es una evidencia clara de que no hay un control del Espíritu Santo sobre la vida de ese creyente, para que en vez de fluir esas obras de la carne, lo que fluye es un fruto del Espíritu Santo. Pero algo bien tremendo, y es que Pablo les deja la claridad y les dice, mire, si en ustedes como iglesia, si en ustedes como creyentes están fluyendo esta obra de la carne, esta naturaleza pecaminosa, no heredarán el reino de los cielos. Pablo no se pone con paños de agua tibia y no les dice, ay, es que de pronto no. Él está siendo claro. Él no le está hablando a inconversos. Él le está hablando a una iglesia. Está hablando a una iglesia que había empezado bien. Está hablando a una iglesia que había iniciado muy bien su carrera en el evangelio, pero que ahora estaba desviándose y estaba dándose licencia y permisos pecaminosos y estaba utilizando la libertad en Cristo tal vez para hacer esas cosas que al Señor no le agradaban. Y Pablo viene a colocarlos en orden y a decirles, hey, si ustedes quieren el reino de los cielos, si ustedes están trabajando por una salvación, que es la razón por la cual llegamos a Cristo, están perdiendo el tiempo si van a hacer esto. Porque si hacen esto, no heredarán el reino de los cielos. Aquí es clarísimo. No hay compatibilidad en el reino de los cielos con las obras de la carne. Pero Pablo les da una buena noticia y les dice, no estamos solos. Leamos versículo 22 en adelante. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y no existen leyes contra estas cosas. La Reina Valera del 60, que es la que más conocemos en estos dos versículos, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Mire qué lindo. Está Pablo diciendo que no estamos solos, que tenemos al Espíritu Santo y que cuando caminamos con el Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a vencer
esas obras de la carne, esa naturaleza va a ser sujetada por el Espíritu. Y en vez de salir obras de la carne, va a producir el Espíritu Santo en nosotros la misma vida de Cristo. Porque lo primero que hay que decir es que el fruto del Espíritu es uno solo, que es el amor. Y cuando yo te pregunto qué es el amor, ¿cuál es la definición más corta que tenemos para decir? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. La respuesta de qué es el amor es Dios. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ellos son amor. Y cuando la palabra nos dice que el fruto del Espíritu que nosotros damos es amor, es esa vida de Dios, esa vida de Cristo reflejada a través de nuestra vida. Ese es el fruto del Espíritu. Cuando la obra del Espíritu Santo en el creyente es implantar la vida de Cristo dentro del creyente para que el creyente sea alguien conforme a la estatura de la plenitud de Dios. Ese es el proyecto del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el propósito del Espíritu Santo en nosotros. Que nosotros reflejemos a Cristo. Y por eso se enseña y encontramos en la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es uno solo. Por eso no dice los frutos del Espíritu son. No, el fruto del Espíritu es amor. Y ese amor se manifiesta y ese amor se evidencia en otras gracias, en otras formas. Como el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la pureza, la paz, la fe. Cada uno de esos términos son importantes para nosotros. Deben serlo. Debemos desarrollarlos en nuestra vida. Debemos permitir que el Espíritu Santo los produzca en nosotros. El ser humano fue hecho conforme a la imagen de Dios. Dice Génesis que Dios nos hizo a nosotros a su semejanza, conforme a su imagen y semejanza. Pero no era una imagen física, porque recordemos que Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Y los que le adoramos, es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Pero la semejanza de Dios en el hombre es una semejanza moral. Dios nos transmitió sus atributos morales. Cuando Adán y Eva fueron creados, fueron moralmente buenos. Y todo lo que Dios hizo fue bueno y bueno en gran manera. Pero la caída de Adán y Eva, el ingresar a Adán y Eva a esa naturaleza caída, a esa naturaleza pecaminosa que ellos tomaron y que heredaron al resto de la humanidad, hizo que esa imagen de Dios en el hombre se deteriorara, se dañara, ¿sí? Es como si entró un virus al ser humano y empezó a dañar aquello que Dios había hecho perfecto. Y el ser humano dejó de amar, dejó de perdonar, dejó de tener fe, dejó de ser pacífico, dejó de ser bueno, dejó de ser bondadoso, dejó de tener mansedumbre, dejó de tener templanza y dominio propio. Su voluntad ahora es cedida a la carne, su voluntad ahora es cedida al pecado. Y se destruyeron en el ser humano esos atributos tan hermosos que había recibido Adán y Eva. Pero la buena noticia es que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, aceptamos a Jesús, Él empieza a hacer de nosotros su morada. Él empieza a reorganizar, a reestructurar, Él empieza a restaurar, o como dice la Escritura, a regenerar esos atributos de Dios en nosotros. Y ese es el fruto del Espíritu. Es la regeneración del Espíritu Santo, de esos atributos morales de Dios en nuestra vida, de los cuales habla Pablo aquí. De ese fruto del Espíritu que se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Ese es el reflejo que debemos dar de Cristo. Y quiero leerles un poco de lo que cada uno de esos términos significa o debemos entender que significa en nuestra vida. El amor es aquel que fluye de Dios y Cristo
ese ejemplo de Él. El amor debe producirse en nosotros hacia Dios, hacia nuestros semejantes y también hacia nosotros mismos. Estaríamos hablando que ese amor como fruto del Espíritu fluye en 3 dimensiones: la vertical, la horizontal y la interior. El gozo celebra la obra redentora de Dios en nuestra vida, y el gozo no depende de las circunstancias. La paz es un estado de calma y bienestar basado en la confianza que tenemos como hijos de Dios. La paciencia tolera apaciblemente a los demás, especialmente a aquellos que buscan provocarnos. La benignidad significa tratar a los demás con amabilidad, acción que se opone al egoísmo y a la imposición de los derechos propios sin tener en cuenta a los demás. ¿Qué es la bondad? Es hacer el bien y no el mal, y se aplica especialmente a la generosidad. La fe, que en algunas partes también se traduce como fidelidad, implica ser fiel a Dios y leal en todos los aspectos, a Dios y a los demás. Mansedumbre. Esta describe a una persona que no se enoja aún ante la provocación, que aunque defiende su posición en el momento adecuado, mantiene siempre la calma. La templanza, también llamada dominio propio, habla de el control o el autocontrol de las inclinaciones pecaminosas en pensamiento y en obra. La persona de carácter templado no se deja contaminar ni se deja llevar por cualquier cosa, y mucho menos por el mundo. Termina Pablo esta porción del fruto del Espíritu diciéndole: contra tales cosas no hay ley. No hay absolutamente nada en la ley a la cual ellos querían someterse para ser salvos. No hay nada que diga en contra de este fruto del Espíritu, porque es lo más bello, porque es reflejar a Cristo en la vida de cada creyente. Por último, en este andar del creyente, Pablo, a partir del versículo 24, da una clave y les dice: la clave se encuentra en la cruz de Cristo. La clave para vencer las obras de la carne, la clave para vencer esa naturaleza pecaminosa se encuentra en la cruz de Cristo. Porque todo aquel que ha llegado a Cristo crucifica, cuelga en la cruz de Cristo el pecado, cuelga su naturaleza pecaminosa, crucifica su naturaleza pecaminosa. En pocas palabras está diciéndoles: hace morir todo lo terrenal, hace morir todo lo que sea producto de la carne. Pero yo les tengo una noticia más, y es que es todos los días. No puedes hacer morir la carne hoy y esperar que mañana ella no vuelva a resucitar. Porque mientras estemos aquí, mientras vivamos bajo este estuche que Dios nos ha dado, vamos a tener ese limitante, vamos a tener esa pelea diaria, y por eso necesitamos de Dios a diario. No puedes alimentarte de Dios, buscarlo una sola vez a la semana, porque entonces solamente esa vez a la semana y solo ese día que tienes esas fuerzas vas a vencer tu carne, pero a los demás días te va a vencer ella a ti. Por eso necesitamos andar en el Espíritu todos los días. Y la idea de Pablo de que el que vive por el Espíritu debe andar por el Espíritu, nos dice en esos últimos versículos. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegamos a Cristo, entramos a vivir por el Espíritu. Fue por el Espíritu Santo que se resucitó nuestra alma que estaba muerta, nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Porque dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que cuando Cristo entró en nuestra vida, entró con vida,
A través del Espíritu Santo adquirimos esa nueva vida. Pero Pablo ahora les está diciendo a los Gálatas, les dice, si ustedes adquirieron esa nueva vida por el Espíritu, entonces ahora deben caminar en el Espíritu. No es posible que adquieras una nueva vida por el Espíritu y digas, listo, aquí ya terminó y ya no lo necesito más. No, al contrario, ahí es donde empieza la tarea de Él. Todos los días lo necesitamos, todos los días. Y la idea en griego de ese caminar por el Espíritu es ir a la par. Ni te adelantes a Él, ni te atrases de Él. Camina junto contigo. Y es la forma como Él en nosotros va a producir ese fruto del Espíritu, que no es otra cosa que reflejar a Jesús en nuestra vida. Qué bueno que es Dios. Qué bueno que no nos deja solos. Qué bueno que conoce nuestras luchas. Qué bueno que conoce el diario vivir nuestro. Él no es ajeno a nuestras luchas. Él no es ajeno a nuestras necesidades. Él no es ajeno a nuestras debilidades. Y por eso nos provee la ayuda del Espíritu Santo. Esta lección quiere dejar en nuestro corazón y en nuestra mente de que sí es real, hay una lucha constante, de que sí es real, es necesario estar firmes en la libertad con la que Cristo nos llamó a ser libres. Pero esa libertad de ser libres de la esclavitud de la ley y de ser libres de la esclavitud del pecado y de la naturaleza pecaminosa solo se puede lograr a través de la obra del Espíritu. Esa libertad en Cristo que tú y yo tenemos solo es por la obra del Espíritu. Y no sé si tú estás luchando con algo. No sé tú que me estás viendo allí en tu casa, a través de tu celular, a través de tu computadora, si me estás viendo con tu familia, pero yo quiero que tú analices en tu vida cuáles de esas obras, inclusive algunas que no se mencionaron. Porque Pablo dice, y cosas semejantes. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas cosas semejantes que estamos luchando todos los días, que estamos luchando, que somos conscientes que no son obras del diablo, son obras de nosotros, son obras de nuestra carne, son obras de nuestras ansiedades, son obras de nuestras necesidades humanas, pero que no las sabemos expresar de la mejor manera. Iras, contiendas, disensiones, herejías, problemas interpersonales, problemas en casa, problemas en el trabajo. Luchamos con nuestro deseo de buscar a Dios, con la pereza, con la negligencia. Luchamos con aquello que Dios nos entregó para su servicio y no queremos hacerlo. ¿Cuáles son esas luchas? ¿Cuáles son esas obras de la carne que se levantan todos los días para dañarnos, para alejarnos del propósito de Dios, para quitarnos esa esperanza que tenemos de entrar al reino de los cielos? La venida de Cristo está pronta. La venida de Cristo está en cualquier momento, puede suceder, en un abrir y cerrar de ojos. Y si hemos estado practicando obras de la carne conscientemente, sin dejarlas, sin querer renunciar a ellas, amañados a ellas, acostumbrados a ellas, tal vez diciendo que son parte de nuestra personalidad, tal vez argumentando que no es culpa nuestra, que es culpa del otro, que es que me provocaron, que es que hicieron que yo reaccionara así. No. No es culpa de nadie, porque a Dios le daremos cuenta, tú y yo. Cada uno le daremos cuenta a Dios individualmente por nuestro pecado, por las obras de la carne que dejamos que fluyeran cada día en nuestra vida y no le entregamos el gobierno al Espíritu. Tenemos al mejor, al Espíritu Santo con nosotros. Tenemos a Cristo, que venció en la cruz del Calvario todas esas obras y nos dio la victoria a nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y tú y yo podemos todos los días levantarnos y crucificar esa carne y decir, no va más estas obras, porque yo tengo al Espíritu de Dios que me ayuda, que me esfuerza. Camina con Él, camina junto a Él. ¿Cómo caminas junto a Él? A través de la palabra de Dios todos los días. Esta palabra de Dios
te lleva todos los días de la mano del Espíritu Santo. Cuando tú la abres, cuando tú la lees, cuando tú la escuchas, cuando tú la escudriñas y cuando tú la vuelves verdad en tu vida y en tu corazón y la vuelves práctica, entonces tú estás limpiando todos los días esas obras de la carne. ¿Es fácil? No. El mismo apóstol Pablo dijo que es una lucha diaria, constante, hasta llegar arriba, hasta llegar al cielo. No es una lucha de hoy, de mañana. No es una lucha de un día a la semana. Es una lucha de todos los días, en todos los momentos, pero no estamos solos. Acompáñame a orar. Yo quiero orar por ti. Padre, en esta hora, presento delante de ti a cada uno de mis hermanos que están viendo este video, pero también a cada uno de mis amigos. Aquella persona que de pronto dice, ¿y yo cómo hago? ¿Y yo cómo hago para entregarle mi vida a Cristo? Amigo, tú que estás preguntándote esto y estás viendo esta enseñanza, tal vez puedes no haber entendido muchas de las cosas que yo dije aquí, pero una sola cosa puedes entender, y es que Jesús te tiene viendo este video porque quiere llegar a tu corazón, porque quiere entrar a tu corazón, porque quiere ser el dueño de tu vida y quiere traer a vivir contigo al Espíritu Santo, para que juntos empiecen a hacer de ti una mejor persona, un mejor hijo, una mejor hija, un mejor esposo, esposa, un mejor ser humano. Esa es la obra, porque quiere convertirte a ti en un reflejo de Cristo. Solamente abre tu corazón al Señor. Pídele perdón por tus pecados, pídele perdón, reconociendo aquellas cosas que tú sabes que están mal delante de Dios, y dile: Jesús, perdóname. Dile: Jesús, quiero que tú entres a mi corazón. Dile: Jesús, yo quiero que yo pueda sentirte a ti dentro de mi corazón como el dueño de mi vida, y al Espíritu Santo controlándome todos los días. Dile: Jesús, yo quiero a partir de hoy ser hijo tuyo, que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Pero sobre todo, Señor, yo quiero caminar todos los días contigo y con el Espíritu Santo a mi lado, para producir el fruto abundante que tú deseas de mí, y para estar preparado en el momento en el que vengas por tu iglesia. Padre, yo presento delante de ti a cada una de las vidas que están viendo este video. Presento sus familias, presento sus necesidades, presento sus problemas, sus conflictos. Presento, Señor, sus luchas con las que cada día ellos están guerreando y peleando. Yo no las conozco, pero tú las conoces, Señor. Hazles conscientes de ellas. Hazles ser conscientes de qué están haciendo que a ti no te agrada. ¿De qué estamos haciendo, Señor? Redargúyenos, porque es la obra de tu Espíritu Santo, redarguirnos de pecado, de tu justicia y del juicio que vendrá si no nos arrepentimos. Haznos conscientes de ello. Pero en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, mi Dios, que envíes a tu Espíritu Santo como auxilio a cada una de las vidas, Señor, de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de las familias que conforman nuestro entorno familiar. Ayúdanos a hacer luz en medio de ellos y a comunicar este mensaje, pero ayúdanos a nosotros a vivir esta palabra, a hacer morir todos los días las obras de la carne, a crucificarlas en la cruz del Calvario y a caminar con tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo habite en nosotros, en nuestra casa, en nuestras vidas, que te podamos glorificar en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, en cómo actuamos. Señor, ayúdanos a dejar de echarle la culpa al otro todos los días por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestros desaciertos. Ayúdanos a reconocer, Señor, nuestras debilidades delante de ti, pero ayúdanos a fortalecernos, Señor. En esta hora te damos gracias por la esperanza que nos has dado. Te damos gracias por el Espíritu Santo que has enviado sobre nosotros y sobre nuestras vidas, porque en Él tenemos la victoria, y porque si caminamos en Él, vamos a dar el fruto abundante que tú deseas en nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y a ustedes les invito a seguir conectados con nosotros en nuestros servicios online y en nuestra escuela dominical.
Dios me los bendiga. Hasta una próxima. Bye bye.